No sabemos, Pablito, es surprise. Hola. Che, para mí... Okay, I understand. Bueno, no tiene muchas sorpresas porque está el título está diagnóstico, pero son fármacos que se empiezan a utilizar de forma evidente. Estas son las famosas inmunoterapias de cánceres que se iniciaron allá en su estudio. ¿Ustedes saben de qué año trata el estudio de esto? 2000. Antes, 1991, 12 equipos independientemente, uno en California y otro en Japón, la fisiología de la muerte celular por apoptosis de los linfocitos. O sea, describe los mecanismos biomoleculares fisiopatológicos por el cual el linfocito gatillaba su propia muerte celular y fallecía, por decirlo de alguna forma, de forma programada. Nadie quedó muy claro para qué salió ese conocimiento en el 91. El equipo japonés, el equipo norteamericano, quedó en los libros de perdido los libros de fisiología. En el año 2018, perdón, a partir de más o menos 2012, empiezan los primeros inhibidores de PD1 y PDL1 y CTLA4, que son las primeras líneas de inmunoterapia. Y 5 años después, con ya un montón de ensayos clínicos que mostraban la eficacia de estos tratamientos realizados con tumores soloterranos, los de 10, en el año 2018, esos dos equipos, 91, el americano y el japonés, recién el premio Nobel de Medicina. 2018. Y bueno, luego viene una catarata de fármacos, cada vez de nueva generación, intentando ser cada vez más eficaces como siempre. Y bueno, hasta que topamos con este, en la internación que yo realmente no lo conocía mucho, y lo conocí a partir de un paciente que le dio toxicidad, que bueno, Washington se encargó de prepararlo para el tratamiento. Dale, Washington. Okay. Hola, buenos días con todos. Hoy con mi grupo les vamos a presentar una diarrea secundaria a este fármaco que ya hablamos un poco, que es el durvalumab. La presentación del caso. Este es un paciente de 75 años con un ABD 6 en 6, con antecedentes de un cáncer de pulmón 3A con tratamiento de inmunoterapia. También, como otros antecedentes, presenta hipertensión arterial, diabetes 2, no insulino requeriente, y tiene como en el 2021 una cirugía por una eventración, en donde se evidenció un incidentaloma por un aneurisma de callado aórtico, que después se hizo un hematoma y requirió un bypass aórtico abdominal. La enfermedad actual es que el paciente acude por una diarrea líquida de varias semanas de evolución de hasta 15 veces por día, relacionado con el inicio del anticuerpo durvalumab, que fue el 6 de abril. Esto produjo episodios de dolor anal sin protorragia. También el paciente mencionó que se medicó con loperamida hasta 5 comprimidos al día sin mejoría. Persistían en los cuadros de diarrea con bastante frecuencia. Y se ingresó de una manera programada para realizarse una veda BCC, porque como habíamos visto, las comorbilidades daban para un postoperatorio monitorizado. Al examen físico, sin particulares en general, además de una irritación al nivel del margen anal por la cantidad de diarreas que tenía. En el laboratorio evidenciamos esto, que venía con una anemia era microcítica de ya bastante tiempo. Lo relacionamos un poco más a su tratamiento oncológico. Y lo demás sin particularidades. Ingresó. ¿Estaba estudiado si tenía cloruro de hierro? Sí, estaba estudiado. Y no Pero, tenía. ajá, no.
Recuerden que es un estadio de pulmón 3A, Tres ¿no es cierto? Así que Ujú. probablemente sea una línea de crónicas asociada a la plaza. Sí. Por otra parte, también al ingreso le solicitamos una toxina de Clostridium que fue negativa. También leucocitos en materia fecal que se evidenciaron abundantes leucocitos y el coprocultivo negativo para Salmonella y Shigella. Entonces, me pregunté yo cómo entender a este paciente, porque estos medicamentos para mí son bastante difíciles en algún punto entenderlos porque no nos explican mucho en la facultad. Y encontré un artículo bastante bueno donde explicaban todo el mecanismo de estos nuevos fármacos que son los inhibidores del punto de control inmunitarios, que ya hablamos un poco, que en verdad se clasifican en tres, que son los anti-CTLA4, los anti-DP1 y los anti-DPL1. Aquí tenemos una imagen que más o menos, este sería el linfocito T que va en términos simples, a matar a la célula cancerígena de acuerdo a varios mecanismos que estos agentes biológicos van a bloquear. Esto de aquí tenemos aquí un receptor con un ligando que es del CTLA4. Cuando se unen los dos, la célula tumoral bloquea al linfocito T y lo inactiva, entonces la célula sigue viviendo. Y también tenemos el receptor DPL1 y el ligando DP1, que igual, si se unen los dos, le neutralizan al linfocito T y deja de producir la muerte celular en la célula cancerígena. Entonces, el durvalumab es un agente antineoplásico, un anticuerpo monoclonal, un anti-DPL1 que se utiliza para cánceres uroteliales y cáncer de pulmón no microcítico en estadio 3 no resecable. Esto es un poquito lo que pasa cuando en biología molecular, como les explicaba. Cuando hay el ligando, el DPL1 con el DP1, cuando se une bloquea la acción de la célula T y no se muere la célula tumoral, pero aquí están los agentes que van a bloquear, o si el DPL1, como es el caso del durvalumab, o el anti-DP1, cualquiera de esos dos que bloquee la acción, activa la célula T para que esta célula tumoral haga su proceso de apoptosis. Eso porque lo que está pasando, se descubrió que en un montón de cánceres desarrollan, si bien las células killer van hacia no lo reconocerían como propio a esa célula porque existe un antígeno que deberían eliminarlo. Los cánceres como una especie de adaptación, empiezan a desarrollar un montón de PD1 ligando para ir bloquear. Para desactivar a la killer. Exactamente. Eso es lo que entonces al inhibirlo no tienen esa defensa. Está desregulado porque además genera un montón de PD1. Sí, se genera un montón y esto hace que las células T no la reconozcan. Como mecanismo de resistencia tumoral. Claro, es un mecanismo de... Con el mecanismo de resistencia tumoral, la célula desarrolla ese ligando, la L es de ligando, ¿no? PP, programa de muerte programada. Y desarrolla ese ligando que le activa ese clima celeste que no hace que el linfocito se muera. Entonces es un mecanismo de resistencia. Ahora, si yo bloqueo tanto la flecha, digamos, azul oscuro, como la Y celeste, con anti-PDL1 o anti-PD1, bloqueando en definitiva ese reconocimiento. Bloquea el lado de la cadena de los dos. Nosotros estamos más acostumbrados a usar anti-PD1, o sea, el triangulito rojo. El triangulito rojo es el famoso PEPRO y el IVO. En cambio, el amarillo, el Pac-Man amarillo, es el DURVA. El DURVA o el atezolizumab, normalmente la diapositiva anterior, que está ahí de vuelta, la anterior. No, ahí está. PDL1, atezo y DURVA.
y a ver, nunca lo escuché, pero sí usamos mucho Pro y por una vía exactamente igual que fue la americana, porque la del PD1 es la japonesa, la americana es la CTLA4, el ipilimumab usamos mucho melanoma, muchísimo melanoma, y te diría que es anterior al IVO y al PEPRO, pero es lo mismo. La vía ahí a la derecha, la vía celeste, la vía roja son exactamente igual. Es lo mismo, lo que le hace, le activa la muerte cerebral. Y hay otros blancos en esas otras dos vías de activación, bueno, que tal vez sean blancos futuros de terapéutica. Blancos futuros de terapéutica de la derecha. Claro, y además fisiológicamente en el cuerpo está todo el tiempo pasando esto, pero se produce exitosamente, o sea, cuando tenemos una célula normal, vienen los linfocitos y lo destruyen porque exhibe con el complejo mayor histocompatibilidad, que es ese que dice antígeno, y es destruido, o sea, todo el tiempo está sucediendo esto de forma correcta, pero hay un momento en que hay varios mecanismos que fallan y la célula se vuelve cancerígena exitosamente, digamos, prolifera más por uno de estos mecanismos que tiene el PDL1 desregulado y hace que los linfocitos no lo puedan destruir. Sí, exactamente. Y esto, esta misma bloqueo causa los secundarios, los efectos adversos, que son la colitis y la diarrea, que epidemiológicamente se presenta este tipo de efectos adversos en 1/3 de los pacientes que reciben terapia con CTLA4, con úlceras aftosas, esofagitis, gastritis y enterocolitis, que se representan clínicamente con diarrea. La incidencia es mayor de diarrea en quienes reciben los anti-CTL4, como el ipilimumab, que los nuevos que son anti-DPL1, DPL1. La toxicidad en los primeros puede estar dependiendo de la dosis, mientras que en los segundos de los anti-DPL1 no son relacionados a la dosis. En cuanto a los efectos adversos que tenemos, son el rash, la diarrea, la colitis, elevación de las enzimas hepáticas, hipotiroidismo e hipofisitis. La diarrea, como podemos ver en nuestro fármaco, el durvalumab, está en un porcentaje de 11.6 a 23%. Y en otro artículo encontré diarrea como un efecto adverso del 18%. Pero es, volviendo a la diapositiva, fíjense la columna de arriba, de diarrea, todo, la diarrea y mucho. Diferencia de diarrea puede tener políticos, digamos, patológicos que no diarrea clínica, ¿cierto? Exactamente. Después le gusta, fíjense, atacar mucho el hígado, como una suerte. Creo que tenemos un paciente con leche hepático, paciente cuadrado ahí. Bueno, esto es un poco lo mismo. Leche hepático sobre los linfocitos halogénicos en el hígado. Y acá son los linfocitos autólogos, en realidad, que atacan el hígado y están inactivados. Por eso, si ustedes se fijan, son los mismos órganos de choque de leche. Lo que dijimos la semana pasada. Es la piel, es el colon, es el hígado. Es un leche farmacológico que está activando tanto los linfocitos que hacen prácticamente muy parecido. Con el agregado que tiene particularidad, la particularidad que ataca mucho la tiroides y mucho la hipófisis. Eso que puede dar ahí como la unidad del hipotiroidismo, ¿no? Pero en principio, fíjense que las 4 primeras columnas, le tapo el post de cuál leche. ¿Están hablando de leche? No, estamos hablando de efectos adversos. Linfocitos enloquecidos que atacan todo lo que. Sí, la fisiología. Yo tuve un caso de el riñón también lo atacan. Tuvimos un caso de bueno, ese mismo paciente, yo no
lo publiqué, pero lo tenía escrito, que era un pulmón que tomaba nivolumab, y se llaman así eventos adversos, eventos inmunes relacionados a la inmunoterapia. Es como que hacen un reseteo del sistema inmunológico y ya reconocen a órganos del cuerpo como extraños. Y de los renales, que está ahí es de los más raros también. Sí. Es un reseteo de todo el sistema inmune. Ok. De ahí, la fisiopatología no se conoce mucho, pero en la histología que se ve en estos pacientes del tejido del colon, se ve un aumento de linfocitos TCD8, de CD4 y de TNF-alfa. Hay un bastante marcado aquí en el tejido de las biopsias del colon, que aumentan esos niveles y destruyen y producen una colitis. Entonces, el Centro Nacional del Cáncer lo dividió esta diarrea con la colitis en 5 grados. La grado 1 es cuando el paciente es asintomático y presenta menos de 4 deposiciones al día sobre el valor inicial. La grado 2 es con dolor abdominal, mucosidad o sangre en las heces con aumento de 4 a 6 deposiciones al día. El grado 3 es un dolor intenso con fiebre, signos peritoneales con aumento de más de 7 deposiciones al día. Un grado 4 que ya es un abdomen agudo, perforación, isquemia, necrosis, sangrado, megacolon tóxico y puede llevar a la muerte. Y el grado 5 es muerte. Los factores de riesgo para presentar esto se han visto algo, pero con muy baja incidencia. Microbiota intestinal, los pacientes que presentan mejor este tipo de bacterias buenas para nosotros, se ve que tienen menor riesgo. Los trastornos autoinmunes, de manera mediada por el sistema inmune o también por los fármacos inmunosupresores que que presentan estos pacientes, y el uso de medicamentos de AINES. Para hacer el diagnóstico, primero tenemos que discernir de otros diagnósticos diferenciales, por eso tenemos que pedir microbiológico estándar, parásito en heces, cultivos bacterianos y pruebas de Clostridium. Una vez que se haya eliminado esto, también tenemos que pensar si no hay metástasis gastrointestinales que estén produciendo esto, y el gold estándar para hacer el diagnóstico es una colonoscopía con biopsia. A ver, en nuestro paciente, el paciente ingresó, recuerdo que para hacer una colonoscopia, y el paciente trabajó la tecnología y el ingresa ya medio llamado para hacer diagnóstico. Cuando nosotros realizamos la historia, había mucha relación entre el inicio de la medicación y la clínica del paciente. Nos dejó duda la indicación cuando hablamos con los gastroenterólogos. Ellos planteaban otros diagnósticos diferenciales, planteaban el cuestión Fichte como una posibilidad importante. Bueno, es un paciente que digamos, es un paciente oncológico, no sé si había estado en antibióticos o no, pero digamos, es un inmunosuprimido, es un diagnóstico diferencial realmente muy importante. El otro diagnóstico diferencial era que, bueno, tuvieron una infección no relacionada, que íbamos a tener con el copro parasitológico del principal. El otro punto, tal vez ya más alejado, la posibilidad de hacer el punto de la enfermedad intestinal. Nos costaba creer que un varón de unos cuantos años tenía 75 años debute fármaco. Y bueno, y por supuesto que la diarrea farmacológica de la que queríamos que era el caso. Pero el paciente, ahora nosotros lo ponemos como muy sacado, pero en ese momento, al menos en la que no resultaba de nada claro el diagnóstico. Creo que yo, por una experiencia de uso de fármacos, ¿no? Es un fármaco que especialmente tan frecuente. Creo
hubiese sido una colonoscopia tal vez necesaria, ¿no es cierto? Pero como estamos empezando con esto, a conocer estos pacientes, para el caso de este paciente creo que estuvo bien, y no sé si vas a mostrar más fotos, el compro parasitológico fue negativo. Y bueno, termina de contar que bien. Bueno, la colonoscopia, la pregunta es que la bolsa conectada se tiene como para incluir otras etiologías, ¿no? Como inflamatorio. Está inflamatorio. Cada vez es inflamatorio. A ver, vamos a le va a mostrar la interpretación con linfocitos T, pero yo creo que en realidad era inflamatoria sobre todas las cosas. Claro, pero por eso, respondiendo lo de Marcos, pienso que más adelante, o sea, cuando, si todos estuvieran más familiarizados, porque es una droga nueva, por lo tanto, que te empiezas a familiarizar, no puedes hacer una copia cada vez. Porque además, el paciente, hay una cosa, no me acuerdo, no escuché la historia, el oncólogo y el paciente quizás, es muy frecuente la droga. Es muy frecuente y se atendía en otros centros, no se atendía en otros. Se atendía en el Centro Oncológico Anchorena. Ok, porque el paciente tendría que estar, y el oncólogo, en la historia clínica, diciendo, estás recibiendo una droga que da diarrea, o sea, todos saben eso. Obviamente que te puedes comer el diagnóstico. Así que había llegado, creo que a gastro, derivamos desde otro centro. Y los oncólogos de hecho, cuando nos enfrentamos a nuestros oncólogos, nos hicieron algo de nada, no es una diarrea por fármacos, no puede recibir nunca más un estudiante de fútbol. Como algo muy causa-efecto bastante reconocido. Sí. Y bueno, entonces las características de endoscópicas, el examen de hilio terminal y de colon es importante con biopsia de la mucosa. En estas que la hicimos a nuestro paciente, en la endoscopía alta no se evidenció ninguna lesión, pero en la BCC se encontró un marco colónico con mucosa congestiva, con pérdidas del patrón vascular y además múltiples úlceras superficiales de hasta 5 milímetros cada una. Nos pasaron las fotos de la endoscopía. Hay algunos marcadores serológicos que también podrían ser, que nos podrían ayudar en esto, pero no son muy sensibles ni específicos, como la calprotectina, que es una proteína fijadora de calcio, derivado de principalmente de los neutrófilos y los macrófagos activados. Sí nos ayudan a ser entre inflamatoria y no inflamatoria, pero no es específica para este tipo de colitis. Los otros que están en estudios es la interleucina 17 y nada, nos ayudan también una PCR y una albúmina, que también puede ser útiles, pero no son sensibles ni específicos. En cuanto al último, el manejo, según el grado de diarrea, en el grado 1, menos de 4 deposiciones al día, se puede continuar con la terapia, el tratamiento asintomático de la diarrea con loperamida y reposición de electrolitos si fuera el caso. En cuanto a la colitis de grado 2, de 4 a 6 deposiciones por día, dolor abdominal con sangre, mucosidad, hay que descartar estas causas infecciosas primero, suspender el biológico y se podría iniciar con corticoides orales en dosis de 0,5 a 1 miligramo por día si los síntomas persisten más de una semana y después disminuirlos gradualmente. En cuanto al grado 3 y 4, que es más de 7 deposiciones por día,
y signos de peritonismo, el paciente debe suspender de inmediato el biológico, ser hospitalizado, líquidos intravenosos y los tratamientos iniciales acelerados, y los corticoides sistémicos de 1 a 2 miligramos kilogramo de prednisona o equivalentes, después de excluir que el paciente esté con una infección por Clostridium difficile. Y por último, unas conclusiones que quise poner acá, que la diarrea con colitis es uno de los efectos adversos más comunes. La de grado 2 o superior debe someterse primero a un estudio infeccioso y una colonoscopia con biopsias, recomienda en este artículo. Endoscópicamente la mucosa puede aparecer normal, con erosiones o eritema, pero no siempre está relacionado a la clínica. La gravedad de los síntomas no responden con la apariencia endoscópica, y la mayoría responde a los corticosteroides, y los refractarios tienen otro agente biológico que puede ser el infliximab o el vedolizumab, que también se ve con una buena respuesta. La inmunoterapia se puede reanudar en pacientes que respondan al tratamiento, excepto en aquellos con colitis grado 4. Es lo que recomiendan en este artículo. A este paciente le hicimos corticoides y al menos lo vimos después de 2 o 3 días más, ¿no es cierto? Y la verdad que le mejoró bastante de su mal. Sí, en la... No, vía oral. Vía oral, hubo discusión, porque en algún momento se planteó hacerle hidrocortisona endovenosa, si el paciente, digamos, como si fuera una colitis ulcerosa severa. O sea que estamos extrapolando tratamientos probados en otras enfermedades. Cómo es la mejor manera de tratarlo. Pero bueno, la vía oral estaba preservada, el paciente no estaba intolerante, así que si todos sabemos que si la vía oral está preservada, los corticoides de vía oral son más o menos lo mismo. Así que lo pusimos mirigamoquino, creo que, y ya los 2 días estaba bastante mejor. Sí, ahora la vi en la última evolución de gastroenterología, había disminuido a 4 más o menos deposiciones por día, estaba con mepredni 40 miligramos día, que iban a comenzar a bajar. ¿Y cómo dio la anatomía patológica? Todavía no estaba. Claro. Lo prepararon con Manex, sabe que tienen a ver si se puede. Sí, lo preparamos. Con Varex. Sí. Sí, pero no tenía una diarrea que tuviera sangre, un poco de puta, ¿Con Varex o con Picotrel? Alguno de esos. No, es Juárez, y de hecho no era una diarrea que había descompensada y venía de 14 posiciones al día en el domicilio. No lo descompensaba para nada, de hecho entró programado, se preparó y se hizo. Es un paciente que ya con diarrea tan severa, semi-preparados, son pacientes que incluso semi-preparados es fácil por arrastre, por la 15 posiciones por 10 también. Así que bueno, nos resultó interesante, paciente, muy bueno, un buen sector. Gracias. Y bueno, qué sé yo, va a pasar lo que vamos conociendo de a poco nosotros. Pero creo que la próxima ahora hacemos una prueba. Hoy es un punto, pero bueno, me parece que por algunos años tal vez sigamos haciendo hasta estar un poco más seguro. Igual depende del grado o el tiempo que dura la enfermedad, porque si dura mucho, tenés que llegar a otra vez. Exactamente. No, que para nosotros en la guardia, todas estas nuevas drogas generan un desafío, porque primero que los médicos en general no estamos acostumbrados y la gente que está trabajando en la guardia en general tampoco lo conoce. Entonces, normalmente cuando la gente tiene un tratamiento
corticoide la quimio es una inhibidora de los glóbulos blancos, de la respuesta inmune, y todo eso piensa que estás infectado, y el paciente tampoco le enseñan que tiene que seguir está haciendo inmunoterapia, o está haciendo la droga, no hay esa cultura, y entre quizás el médico común que no sabe, piensa que es todo lo mismo, que es leucopenia, la quimioterapia, y piensa que trata una infección, quizás la solución está en que el paciente requiere corticoides porque está haciendo una reacción inflamatoria, o que está con insuficiencia de alguna glándula, producto también de la inmunoterapia. Bueno, pero bueno, creo que ahora es más frecuente porque son bastante buenos. Están trabajando, ya ahora salimos para cáncer de recto, no requiere ya directamente cirugía. En este tema que nosotros por ahí estamos recién por ahí, viendo los primeros pacientes, conociendo a sacar la inflamación, pero los oncólogos realmente se lo tienen súper incorporados. Hablar con los oncólogos de que manejan estas drogas y más de cada día. De hecho, la toxicidad de gastrointestinales es una de las que más temprano los alerta, creo que es una de las que más se puede complicar. Y está cambiando también un poco el pudor en el manejo de las complicaciones gastrointestinales inflamatorias, o sea, tienen, digamos, mucha menos preocupación por iniciar corticoides como tratamiento de estas complicaciones, porque en general andan bien. La presencia de complicaciones gastrointestinales parecería que se asocia a respuesta a la droga, y de hecho incluso en los trials con estas drogas están incluyendo pacientes que tienen que ser constituidos por complicaciones gastrointestinales y muchos vuelven al trial una vez superada la complicación. Incluso muchas veces reinician la droga ya con una dosis baja de corticoides, todavía está happening, reinician la droga de inmunoterapia, y bueno, todas las, digamos, los inhibidores que mencionaron recién están conociendo, y Limumab, que es otra droga que se usa en inmunoterapia, que a veces se usa en combinación, tiene mayor tasa incluso de complicaciones gastrointestinales cuando se usan en combinación en riesgo de complicaciones. Y con respecto al manejo, hay algo que digamos, no está claramente recomendado por la guía, no hay evidencia, pero hay sugerencias como una cosa que es corticoide, el budesonide en cápsulas, digamos, que sirve para tener un tratamiento local y con poca pasaje a circulación por el primer paso hepático, pero bueno, no está claramente sugerido por la guía, no se conoce muy bien si funciona o no funciona, pero también algunos lo utilizan en algunos casos. No, en cápsulas orales con budesonide, el primer paso hepático fuerte, que se supone que tiene muy poca circulación en sangre y tiene un efecto propio que se usa en las enfermedades inflamatorias. No, los modelos son las enfermedades inflamatorias, las enfermedades generales por favor. De hecho, lo quería que lo vea la gente que es inflamatoria se trata, pero es una posición completa. Bueno, muy bien. Para los que no lo saben, acaba de llegar el ecógrafo famoso al servicio, el servicio es nuestro. Está en el primer piso donde está el Marcelo, el partido abierto en la cama, porque mañana le voy a poner un candado para que se lo roben, que saquen los traductores, los roles porque los primeros se roban, los traductores son Mariano Bolso, Portero y los traductores que se los roban los primeros. Y le voy a poner un candado a la cama, pero le estamos llamando a hacer un mueble, para que entre en un mueble y el mueble queda atornillado a la pared, va a quedar en la sala de médicos del Ragio B, perdón, Ragio A, ahí detrás de la puerta. Estuve averiguando si iba a poner un candado con combinación, pero me dijo la gente de seguridad que se sabe que todo se lo. Así que va a tener que ir por llave, bueno, la llave para el lugar escogido que todos sepan. Así que, bueno, después tenemos que ver cómo hacemos para ir aprendiendo ecografía, pero una de las cosas que se me ocurre a mí, se escuchan ideas, entre otras cosas, aparte que bueno, Gabriel aprende mucho la guardia, Gabriel Perdón nos está enseñando, y bueno, vamos a enseñar un poco de cosas a los otros. Hay mucho material en YouTube sobre ecografía, pero muchísimo material.